kilómetros de Garabandal, comenzaba a desarrollarse otro suceso de profundas repercusiones dentro de la Iglesia, sin precedente en tiempos modernos. El Papa Juan XXIII había dado comienzo al Concilio Vaticano II. Surgió entonces la pregunta natural: ¿existía alguna relación entre este acontecimiento eclesiástico monumental y los maravillosos hechos que estaban ocurriendo en un pueblecito del norte de España? La respuesta es un contundente sí, aunque el completo significado de esta relación solo podrá ser comprendido en el futuro. Durante un éxtasis se oyó a Conchita repetir las palabras de la Virgen: el concilio será el más grande de todos, será un éxito. A lo que respondió Conchita: qué bien, así te conocerán mejor y estarás más contenta. Hacia enero de 1963, Mariloli, Jacinta y Maricruz habían cesado de tener apariciones. Solo Conchita continuaba teniéndolas, aunque eran cada vez menos frecuentes. Sin embargo, por esta época, Conchita y Mariloli comenzaron a tener locuciones internas. Una locución es una voz interior que no va acompañada de una visión externa. En 1947, Joe Lo Mangino perdió el sentido de la vista y el olfato en un absurdo accidente que le cercenó los nervios olfativo y óptico. Después de un largo periodo de tiempo, logró surgir en 1961 como un exitoso hombre de negocios, aunque agotado por el exceso de trabajo. Su médico le sugirió que se tomara unas vacaciones en Europa. Así que salió de casa en Lyndhurst, Nueva York, para visitar a su tío en el sur de Italia. Joey no era muy religioso en aquel entonces, y solo gracias a la insistencia de su tío accedió a hacer un largo viaje en coche hasta San Giovanni Rotondo, donde vivía Padre Pío. Este fraile franciscano, con las llagas de Cristo en sus manos, pies y en el costado, era considerado como un santo viviente. Joey no había previsto ningún encuentro personal con él. Sin embargo, al terminar la misa, se encontró en una habitación con otras personas esperando la bendición del Padre cuando pasara por allí. Al entrar el Padre Pío en la habitación, Joey se arrodilló para recibir su bendición. De repente, oí a la gente arrodillarse sin saber lo que pasaba. Padre Pío colocó sus brazos sobre mí y me besó en la frente. Me dijo: Joey, estoy muy contento de verte. Mi tío me dijo luego que era Padre Pío quien me había abrazado. Yo no sabía qué decir, porque nadie sabía que yo iría allí a verle, ni siquiera yo mismo. Joey quedó profundamente impresionado y 2 años más tarde regresó a San Giovanni. Esta vez decidió confesarse con Padre Pío. Fui al confesionario en que estaba el Padre Pío y me arrodillé en el reclinatorio con el Padre Pío sentado frente a mí. Me tomó la mano, así. Yo estaba asombrado pensando en los confesionarios americanos con paneles. Entonces, estando de rodillas, con mis manos entre las del Padre Pío, me dijo en italiano: Joey, confiésate. Y para ser franco, estaba entristecido porque no estaba llevando una vida adecuada. Me quedé atónito. No supe qué decir. Entonces, el Padre Pío me tomó la mano, así, y me dijo: confiésate. Pero de nuevo encontré muy difícil hablarle. Entonces, en perfecto inglés me dijo: Joey, ¿recuerdas cuando estuviste en un bar con una mujer llamada Bárbara? ¿Recuerdas los pecados que cometiste? Y en perfecto inglés pasó a decirme las personas con las que había estado, los sitios a los que había ido y los pecados que había cometido. Naturalmente, estaba sudando, pero Dios me concedió la gracia de entender que si tenía que soportar todo aquello para volver a ser feliz, merecía la pena. Creía realmente que el Padre Pío podría ayudarme. Entonces, cuando llegó al fondo de todos mis pecados, después de lo que me parecieron 1000 años, me dijo en italiano:
¿estás arrepentido? Y yo le dije, sí, lo estoy, Padre Pío. Entonces me dio la absolución. Los ojos me daban vueltas en la cabeza y comencé a frotarlos, así. La cabeza me daba vueltas y yo seguía frotándome los ojos. De pronto, mi mente se aclaró totalmente y me puso su mano estigmatizada sobre los labios, así. Besé su estigma y me dio una ligera palmada en la cara, diciéndome en italiano, Joey, un poco de paciencia y valor, y vas a estar bien. Tenía 33 años, pero me sentía como si tuviera 16. Tenía el firme propósito de corregirme, lamentaba todos los pecados que había cometido durante mi vida. Me sentía tan bien y tan limpio que no quería involucrarme con nadie por temor a que, solo al hablar, pudiera perder la gracia que había recibido. Pero aún había una gracia más para Joey, mientras se arrodillaba con otras personas para recibir la bendición del Padre Pío. Cuando tuve el accidente aquí, en 1947, perdí el sentido del olfato. Todo esto está suturado. Y esta es una fractura de 3 pulgadas sobre la frente. No solo perdí mis ojos, sino el olfato. Cuando me arrodillé para recibir la bendición del Padre Pío, sentí una fragancia de rosas que provenía de la sangre de sus manos. Al percibirla me sorprendí y me eché hacia atrás contra la pared, con los brazos levantados, así, para protegerme. No sabía qué pasaba. Padre Pío bajó mi mano y me dijo en italiano, Joey, no tengas miedo. Y me tocó así, en el puente de la nariz. Mi sentido del olfato fue restablecido después de estar sin él desde el día del accidente, en junio de 1947, 16 años atrás. Joey estaba lleno de paz y felicidad y no quería abandonar San Giovanni. No obstante, su compañero de viaje le recordó que tenían el compromiso de pasar parte de sus vacaciones en un lugar llamado Garabandal. Cuando Mario me recordó que teníamos que irnos a Garabandal, le dije, Mario, ¿cómo sabemos que es verdad? A lo mejor no es una aparición verdadera. Tal vez es un truco del demonio para hacerme perder las gracias que acabo de recibir. Preguntémosle a Padre Pío. Entonces él dijo, ok. Siempre habíamos tenido una magnífica acogida por parte de los religiosos con los que residía Padre Pío, así que fuimos donde estaban ellos y les dije, quisiera hablar con Padre Pío, ¿es posible? Y el religioso dijo, oh sí, Joey. Hicimos las maletas y volvimos más tarde, ese día para encontrarnos con Padre Pío en el claustro. Al arrodillarme, le dije al Padre Pío, ¿es cierto que la Virgen se está apareciendo a 4 niñas en Garabandal? Y él dijo, sí. Dije entonces, Padre Pío, ¿debo ir allí? Y él dijo, sí, ¿por qué no? Y así es como ocurrió. Debido a que Padre Pío me aseguró que la Virgen se estaba apareciendo allí, dándome su autorización para ir, no tuve miedo y fui. La primera de muchas visitas de Joey Lomangino a Garabandal fue en febrero de 1963. En aquellos días, especialmente durante el invierno, una de las únicas formas de llegar al pueblo era en carreta de bueyes. No pasó mucho tiempo antes de que Joey se encontrara y conociera a las niñas a quienes la Virgen se había aparecido, quedando inmediatamente impresionado por su sencillez y sinceridad. Conchita habría de convertirse en una buena amiga. Joey se quedó también impresionado por el mensaje y sintió la necesidad de hacerlo conocer. Sin embargo, se sentía impedido por su ceguera. Me dije, ¿qué puedo hacer para hacer conocer al mundo al Padre Pío y el mensaje de Garabandal? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer un ciego? Nunca estuve en una obra de teatro en el colegio de lo tímido que era. Joey regresó a casa. Tenía un álbum de fotos de Padre Pío y de las 4 niñas en éxtasis, con explicaciones en relieve bajo cada foto. Visitaba las casas de sus amigos y familiares, dándoles explicaciones sobre el famoso estigmatizado y sobre los hechos admirables que estaban ocurriendo en Garabandal. De esta pequeña semilla habría de surgir un apostolado a través del mundo entero.
A comienzos de junio de 1963, Conchita asombró a todos con la profecía de que, después del Papa Juan XXIII, habría solo 3 papas más, y que entonces vendría el fin de los tiempos, aunque no el fin del mundo. El 19 de marzo de 1964, día de la fiesta de San José, Conchita tuvo una locución en Los Pinos durante la cual la Virgen le dijo que el día del gran milagro, Joey Lomangino recuperaría la vista para siempre. El 18 de julio de 1964, Conchita tuvo otra locución, en la cual le fue dicho que al día siguiente del gran milagro, el cuerpo del padre Luis Andreu sería encontrado incorrupto en su tumba. Enero de 1965. Comenzó para Conchita con un éxtasis de 2 horas en Los Pinos, durante el cual la Virgen le reveló la naturaleza del aviso que será enviado por Dios para purificar al mundo en anticipación al gran milagro que le seguiría. También le dijo que, debido a que el mundo no había respondido a su primer mensaje, por intercesión de San Miguel, daría un segundo y último mensaje el día 18 de junio de 1965. Miremos ahora los grandes acontecimientos profetizados en Garabandal. Primero vendrá el aviso. Será visto en el cielo y luego sentido interiormente por todos en la tierra. Nadie escapará a él. En algún momento, en un futuro no muy distante, cuando el mundo se encuentre en medio del caos, todo se suspenderá. Durante ese momento, todos verán el mal que han hecho y el bien que han dejado de hacer. Será muy doloroso. La gente preferiría morir antes que soportarlo. Pero no causará daño físico. Si alguien muriese, sería solo como resultado del shock recibido. El aviso servirá de purificación para corregir la conciencia del mundo y prepararlo para el gran milagro. El milagro tendrá lugar en Los 9 Pinos. Ocurrirá un jueves a las 8:30 de la noche, entre el 8 y el 16 de marzo, abril o mayo. Conchita conoce la fecha y la anunciará al mundo con 8 días de anticipación. Será el día de un mártir de la Eucaristía y coincidirá con un gran acontecimiento de la Iglesia. Todos aquellos que estén en el pueblo o sus alrededores lo verán. Los enfermos que estén presentes se curarán. Los pecadores se convertirán y los incrédulos creerán. Como resultado del milagro, Rusia se convertirá. Después del milagro, quedará una señal sobrenatural visible y permanente que perdurará hasta el final de los tiempos. Si después del milagro el mundo no cambia aún, entonces Dios enviará un castigo. Será peor que cualquier cosa que el hombre pudiera imaginar y estará en línea con lo que merezcamos por nuestros pecados. El 18 de junio de 1965, miles de personas llenaron la pequeña población de Garabandal para presenciar el éxtasis de Conchita y oír el segundo y último mensaje de la Virgen. De nuevo tendrían que esperar. Ya tarde, siendo de noche, Conchita entró en éxtasis. Ofreció el crucifijo a 3 personas para que lo besaran.